Es un gusto, amigos, el poderlos saludar a través de este espacio con el que procuramos volcar alguna información, algún comentario que consideramos útil a una audiencia que hace mucho tiempo tenemos el honor que nos acompañe. Amigos, es muy difícil entender la historia de nuestra América del Sur, los orígenes de los países, sus luchas de formación nacional, si no se empieza por entender que las viejas relaciones comerciales determinaron que en cada puerto importante se generaran intereses que después luchaban por su vida, y esos intereses contribuyeron, siquiera en parte, a modelar la historia y hasta el origen de algunas naciones. ¿Cómo concebir el desgajamiento de Bolivia de lo que era el viejo virreinato si no se entienden los intereses portuarios que operaban en Arica en aquella época? ¿Cómo entender el Ecuador sin su puerto? ¿Cómo entender las luchas que van a separar la Gran Colombia? ¿Cómo entender el Río de la Plata si no se recuerda la intensa lucha de intereses desde épocas de la colonia entre Montevideo y Buenos Aires? Yo invito a la gente joven, en lo posible, a leer los trabajos históricos, por ejemplo, de don Pablo Blanco Acevedo. Los puertos han tenido una importancia cardinal en la génesis de nuestras naciones. No caigo en el pecado de considerar fuerza aislada, unilateral. En realidad, atrás de la marcha de cada nación existen múltiples factores. Pero este factor, Montevideo, centro de la Marina Española para el Atlántico Sur, tuvo una importancia capital porque saltaba de la trampa impositiva del puerto de Buenos Aires. Recordemos que el único recurso de los viejos estados eran los tributos de aduana, y quien tenía los tributos de aduana tenía economía para arreglar ejércitos e influir en las decisiones políticas. Había atrás de todo esto una cuestión de poder, y atrás del poder intereses que se agitaban. Lo cierto está que mucho más adelante, para la diplomacia bonaerense, que no necesariamente equivale a Argentina, hay que entender las luchas de la historia del Río de la Plata. Para una parte de esa diplomacia bonaerense, durante 1850 y hasta bien entrado el siglo XX, se consideraba con la doctrina Ceballos que solamente la Argentina era heredera jurídica de los derechos de España, y que por lo tanto todo el río, o el mal llamado río de la Plata, pertenecía a la Argentina. Fueron enormes los conflictos. Nuestras luchas civiles estuvieron enredadas siempre con estas cosas. Allá por los tiempos donde perdíamos soberanía en Martín García por un
civiles. En esos mismos tiempos la Argentina perdía las Malvinas. Lo cierto está que finalmente el Tratado de 1973, cuando Perón Viejo vuelve del exilio, es el Perón Viejo, cargado de años, que cede y hace ese tratado tratando de reconocer una soberanía compartida en el río, que se va a expresar en la fundación de un organismo binacional, la CARP, para el gobierno del río. Hasta allí la cosa fue terriblemente enredada, pero los intereses que estaban atrás del enredo siguieron su lucha por todos los caminos más allá de los tratados. Interesa señalar que en 1988, a poco tiempo de terminado el proceso dictatorial en el Uruguay, Brasil plantea en un encuentro en Campo Grande la idea de fundación de la llamada hidrovía, con la intención de unir Cáceres allá en las entrañas del Mato Grosso con Nueva Palmira, para dar salida en un sistema de barcazas que por lo menos navegaran a 10 pies de profundidad para la producción de Mato Grosso, parte del sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, crear una gigantesca arteria. Esto va a sacudir el futuro de la administración del Río de la Plata, porque también se corría el riesgo de internacionalizar al terciar una nueva potencia, Brasil, y naturalmente esto traía preocupaciones para el Uruguay y obviamente más que preocupaciones a la Argentina, acostumbrada a considerar la puerta del Río de la Plata como su propia puerta, sobre todo para los intereses de Buenos Aires. Esto es historia, y es como tal lucha de intereses, porque en cada puerto hay un nudo de intereses que gravitan. Y esta cuestión de la hidrovía significaba la aparición de un nuevo puerto hacia el futuro que hace al Uruguay, y es el puerto de Nueva Palmira, que naturalmente no se puede hablar de descentralización en el Uruguay si no se piensa en este puerto. Y cuando tú construyes un puerto importante, inevitablemente estás construyendo la punta de un embudo. La vida se va a aglutinar en ese enderredor, y en derredor de la vida habrá intereses. Habrá problemas viales, carreteros, infraestructura, todo lo que quieras, pero va a bullir la vida, va a haber crecimiento, y obviamente va a haber lucha por el poder económico de quienes dominan la posibilidad de usar tal y cual recurso, y va a competir con otros competidores poderosos de otros puertos. Eso es inequívoco. Los intereses de las naciones tienen que pasar por el tamiz de muchísimos intereses privados que existen por acá y por allá. Y yo diría que el porvenir del puerto de Nueva Palmira
causa nacional, pero en realidad debiera ser una causa global de la región, porque el mundo está entrando en otra etapa y vaya que nos cuesta, y nos cuesta, y nos cuesta entender y atender esto. Por todos lados, los intereses inmediatos nos crean obstáculos con los intereses estratégicos. ¿Por qué esto? Porque esto tiene importancia, queridos compatriotas, tiene importancia de futuro. Esto es un fenómeno de fondo en la construcción de un país que nunca se termina. Lo cierto está que esta iniciativa arrancada por Brasil sacudió la diplomacia de su tiempo. Y la CARP, vista como un organismo relativamente pasivo, se vio sacudida y va a comenzar un proceso que tiene algunos de los vértices más importantes en la canalización, en la profundización de los canales de Martín García. Que de entrada esta idea que acorta y da seguridad no solo para Nueva Palmira, sino que permite una alternativa para navegar entre los escollos del Paraná, porque la otra vía posible, el canal Mitre, está en aguas francamente argentinas, y el canal Martín García permite la posibilidad de remontar hacia Rosario, hacia Santa Fe y hacia Paraguay. Naturalmente que los intereses que administraban el canal Mitre van a mirar con ojeriza y los intereses también de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, que no es lo mismo que la Argentina, porque por todos lados saltan estas contradicciones. Van a poner obstáculos en su tiempo. Lo cierto está que el 8 de julio de 1991, definitivamente los cancilleres de Argentina y de Uruguay, de Estela por Argentina, los intercambian las primeras notas de compromiso para canalizar Martín García. Intentan reglamentar y orientar a la CARP para que inicie las gestiones para tamaña tarea, y se desata una maroma de obstáculos por todas partes. La idea era ir a una profundidad de 32 pies para permitir una navegación segura para barcos grandes. Naturalmente, aparecieron las críticas al proyecto, particularmente en la prensa de Buenos Aires. Se solventaba que faltaban estudios técnicos y económicos que fueran lo suficientemente claros. Hubo que contratar consultoras. El gobierno uruguayo de la época empujó en todo lo posible y consiguió crédito, lo hizo. Tuvo que enfrentar obstáculos por todas partes y amenazas por todas partes. Más, saltaron contradicciones del lado argentino. Mientras la Cancillería respaldaba una cosa, la Secretaría de Transporte de la República Argentina publicaba, allá por fines del año 91, en la prensa de Buenos Aires, que en definitiva se iba a profundizar subsidiadamente el canal Emilio Mitre para asegurar la navegación Paraná arriba, y ese subsidio, que no era lo acordado para hacer en Martín García, iba a dar un peaje mucho más barato, seguramente, que lo significaba el peaje, porque se acordaba que las obras de Martín García se debían de amortizar en última instancia con los peajes que se iban a cobrar. Esto desató terrible incertidumbre, idas y venidas, gestiones. Las tengo que resumir, pero son una verdadera batalla.
con comentarios de todo tipo y con presiones de todo tipo y con campañas periodísticas de todo tipo y con intereses que se mueven y compiten de todo tipo por todas partes. Hubo viajes a Rosario, hubo viajes a Buenos Aires, incansables, encuentros, hasta encuentros del presidente Martín García, finalmente. ¿Qué quiero reseñar con todo esto? Esto merecería desarrollarse, conocer las idas y venidas, las críticas, los obstáculos, las modificaciones de los pliegos que hubo que hacer cuando se estaba bastante avanzado, porque se cambió de criterio en cuanto a la financiación. Las declaraciones políticas que después chocaban. La voluntad de los gobiernos chocaba en los hechos, con cosas que saltaban. Se cambiaban notas reversales, y en fin. Lo cierto es que lo que se monitoreó en su arranque en 1995 se va a arrastrar para que se inicien las obras recién en el año 97 y va a terminar casi con el segundo gobierno del doctor Sanguinetti. Varios años de lucha para encontrar, para hacer efectivo la profundización del canal Martín García. Quienes vivieron este largo proceso tienen una lección viva. Y yo, para redondear esto, quiero señalar alguna recomendación de esa larga vía crucis, que aparece en una publicación cuyo origen es el Partido Nacional, hoy en la oposición, que vivió este proceso como primer actor y que está editado por Banda Oriental, en un trabajo que se llama El Partido Nacional de la Política Exterior del Uruguay, 1990-1995. Y allí relata algo que yo comparto. Al final, en la página 101. Sin embargo, la estrategia argentina de controlar la entrada y salida de los buques en el Río de la Plata, por ser una zona altamente estratégica para la Argentina, no solo en términos de seguridad, sino en consideración a que por sus rutas, canales, sale la mayor parte de sus exportaciones cerealeras, no es un tema superado. Una acción coordinada es la mejor garantía para prevenir cualquier acción unilateral. Una acción coordinada es la mejor garantía para prevenir cualquier acción unilateral. Sectores minoritarios aún observan con recelo la presencia uruguaya en el río. Todo emprendimiento bilateral encarado por Uruguay y Argentina hará cada vez más pequeña esta resistencia que aún subsiste. Este es un meollo de conducta diplomática que este gobierno intenta aplicar y que surge como una reflexión de quienes vivieron estos procesos. Ahora bien, yo pregunto, si esta es una lección de nuestra historia, ¿por qué no se recuerda? ¿Por qué se antepone el interés mezquino y pequeño, coyuntural, tratando de transformar en un problema insoluble algo que está encaminado con mayor presteza que antes? Y porque no se colabora en crear un clima que ayude, porque desde el otro lado se lee la prensa uruguaya y se leen los disparates y las ofensas que se plantean acá, y también se reacciona y se le da pasto a los intereses minoritarios
que se oponen a estas cosas, que también existen allá y que son intereses de carácter económico, que son poderosos y que se mueven. Eso existió antes y existe hoy. Parece que el juego es darle pasto a las fieras para crear obstáculos. Y entonces, quienes bancaron 6, 7 años para lograr una canalización, y tuvieron que ir y venir, y pim, pam, 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 hoy no tienen tolerancia para trabajos encaminados que seguramente pueden ser muchísimo más rápidos que lo que fue ayer, pero que necesitan cierto grado de respeto, si no de colaboración, por lo menos de silencio, o si se quiere información, de hablar sin pamento, como corresponde a los intereses del Uruguay, porque esto es una política de carácter nacional. ¿Es que acaso el desarrollo de Nueva Palmira, la navegabilidad de Martín García y del Uruguay, y la incorporación de fragmentos, y eso no son intereses globales del Uruguay? ¿Y acaso con declaraciones altisonantes que publicamos con la prensa contribuimos a crear una atmósfera para dar salida a estas dificultades? Seguramente que no. Pero creo que hay una venda en los ojos. El interés cortito, coyuntural, partidario se impone al interés nacional. Y esto no tenemos más remedio que señalarlo. ¿Por qué? Porque nuestra actitud ha sido otra desde el primer momento. Ningún gobierno en la historia del Uruguay le ofreció a la oposición los lugares que ocupa y el respeto que desde el primer momento le otorgamos, como reconocimiento de parte de este país. Y siempre tuvimos la voluntad política de acudir y de abrir la puerta de nuestro despacho a cualquier consulta. Esto es innegable y esto es demostrativo. Cuando hay un interés nacional de semejante envergadura, no es una conducta a favor de la nación las cosas que se están haciendo a esto con respecto a la Cancillería, y mucho más, muy más. La CARP, un organismo tan importante creado para la administración del río. La delegación uruguaya está compuesta por hombres de todos los partidos del Uruguay y está conducido por un conocido diplomático, que en el Uruguay no hay misterio, todo el mundo sabe que pertenece y al Partido Nacional en su afiliación política, aunque es un diplomático de carrera. Y hay también Colorado, y quiere decir que están en la negociación, están todas las garantías que se pueden dar. Sin embargo, se insiste en pulir toda la atmósfera que rodea cualquier cosa. Y se le da mucho más importancia al pamento mediático que a los hechos positivos que pueden ayudar a solventar con la mayor rapidez posible algo que es conveniente para el Uruguay. Hay una diferencia de poder y de medios. Por más derechos que tengamos, y que los tenemos, todavía vivimos en un mundo donde la fuerza y los recursos cuentan. Yo no creo en la diplomacia de meterle pechera a la Argentina, porque por ese lado lo único que damos pretexto para que se fosilicen las peores posiciones dentro de la República Argentina. Creo en la perseverancia de una actitud de defensa de nuestros intereses pensando en el trabajo de la gente. Uno no puede hacer gárgaras con el orgullo, uno tiene que hacer gárgaras con la conveniencia de la gente humilde.
y entonces no hay que darle pretexto a las formas más reaccionarias de la política que también existen desde el lado argentino para cruzar intereses contra nosotros. Parece que no hemos aprendido, parece que no hubiéramos aprendido de la historia nacional. Una vez, hace muchos años, cuando gobernaba Perón, allá por la década de 50, tuvimos una escasez de carne importante en el Uruguay, carne para consumir nosotros. Hubo un embarque que nos mandó la República Argentina para consumo interno, y por esos intereses mezquinos que siempre aparecen, intereses privados que se entreveran para podrirlo todo, una parte de esa carne se las ingeniaron para cambiarle los sellos y reembarcarla en un embarque para Holanda, y eso explotó. Se difundió en la prensa de la época. Al tanto tiempo, Peñarol tuvo que ir a jugar un partido a la cancha de Independiente y le tiraban churrasco, nos trataban de muertos de hambre, porque habíamos hecho una felonía, nos mandaron carne para consumir, y hubo gente, intereses mezquinos que lo pudieron todo. Más de una vez pasaron estas cosas, lamentablemente. Tuvimos en la lucha de poderes en la boca del Río de la Plata, no era la posición de la mayoría del Partido Nacional representada por el herrerismo en aquellos años. Esa parte del país defendía una política de respeto y de independencia de relaciones con la Argentina. Pero una parte del Partido Colorado, muy influenciado por la política norteamericana de la época, que pensó hasta en colocar bases militares en el Uruguay, daba una batalla que transformó el antiperonismo en antiargentinismo. Y qué mal nos hizo. Significó la congelación de los intereses turísticos por varios años, desde el Casino de Carmelo hasta el Casino de Pirápolis. Uruguay vivió la soledad y hoy sabemos que ahí arranca uno de los momentos de estancamiento más dramáticos de la economía uruguaya. En lugar de tener una política inteligente, cometimos el error de ser parte en una lucha de poderes. No es que no se pueda tener oposición política. Es obvio que los uruguayos tenemos un modo de ser y una manera de ver la política muy distinta a lo que pasa del otro lado del río. Que hay garantías institucionales, que tenemos nuestra propia historia, nuestro propio modo de ser, pero tenemos la obligación que le conviene al país respetar lo que hay del otro lado. No somos ni alcahuete ni podemos ser punta de lanza de otros intereses para torpedear a los vecinos. Tenemos que tener una actitud inteligente a favor de nuestros intereses. Y nuestros intereses es mantener una quisquillosa independencia, pero que no significa entrometernos en lo que tienen que resolver otros. La vía de respeto a la larga es la que nos va a dar mayor contrapartida. ¿Por qué? Porque necesitamos en cada temporada turística que vengan miles de argentinos a nuestras playas, porque eso le da trabajo a miles y miles y miles y miles de uruguayos que tienen trabajo y ocupación, para que sigan haciendo casas, inversiones inmobiliarias que le dan trabajo a miles de trabajadores de la construcción, todo a lo largo de la costa. Y el que no ve esto es porque no quiere ver un tajo de la realidad de carácter gigantesco, uno de los factores más importantes de la economía uruguaya. No podemos pelearnos con esa realidad, salvo que seamos estúpidos. Y tenemos que pedirle colaboración al país. No vamos a perder ni la dignidad, ni la vergüenza, ni mucho menos la independencia, y mucho menos el coraje. Pero entendemos
que tener la inteligencia de ser un país puente entre dos colosos que nos flanqueen, que es la mejor manera de darle valor al puente y de darle valor a nuestra independencia. Estamos en una esquina privilegiada de la salida de los grandes ríos, pero también ese es nuestro punto, nuestro viejo punto de discordia. Y lo mínimo que necesitamos para defender este capital potencial de este pequeño gran país es unidad nacional en la inteligencia, en la astucia, en el juego diplomático, en cómo nos tenemos que mover, porque tenemos que pensar en todos los factores que están en juego, sobre todo en esta época de la globalización, donde por todos lados se levantan escombros. No tenemos duda que necesitamos un Uruguay que mire hacia el mundo, pero lo mire desde el seno de la región. Desde ese punto de vista, en realidad creemos que habría que hacer un alto en el camino, y pensar en mayor profundidad lo que se está diciendo y lo que se está haciendo, sobre todo con un gobierno que no tendrá ninguna conducción genial, pero ha demostrado generosidad y tener las puertas abiertas y no ser esclavo del dogmatismo. Merecerían que respetaran un poco más al gobierno si se pretende que se les respete. El tiempo dirá y dará su fruto.